Y por fin ya estamos viendo ciertos avances, en este caso el Jet Set. El pueblo dominicano completo y la comunidad que vive fuera del país también, que no necesariamente tiene que ser dominicano, ¿eh? Hay muchísimas personas que están atentos a los resultados de la justicia dominicana con este caso. Todo el mundo está pendiente. Y lo grande de la situación es que en este caso no es solamente el rico contra el pobre, que es lo común en República Dominicana cuando las leyes no se le aplican al rico. En este caso, muchas de las víctimas pertenecen a los grupos de poder de República Dominicana. Muchas de las víctimas, que en estos días estuve escuchando personas que decían, pero ¿por qué muchos de estos millonarios acaudalados no se pronuncian públicamente? Estas personas tienen otros manejos, no son tan mediáticos, pero sí se están pronunciando. De manera pública no, porque ellos tienen los medios para que lo que ellos quieren comunicar le llegue a la persona, y también tienen sus modos de reunirse. Tienen otra manera de manejarse. Entonces, ¿qué sucede? Se conoció la audiencia preliminar, que ya en otros contenidos hemos estado explicando cuál es el objetivo de la audiencia preliminar. Es un juicio pequeño, en donde se escuchan testimonios, que de hecho vamos a poner en el aire uno de los testimonios principales que tuvo participación en esa audiencia preliminar. Mira, dio su testimonio parte de los familiares afectados, parte de las víctimas, parte, para que no se malinterprete, de las víctimas que resultaron heridas, porque los fallecidos están. Parte también de los familiares de las víctimas. Y de verdad que muchos de esos testimonios fueron muy emotivos, muy emotivos. Inclusive pudimos ver uno de los familiares, específicamente un hermano del fallecido cantante Ruby Pérez, que establecía cosas que de verdad nos damos cuenta que esa familia tiene una profunda división, porque la hija de Ruby inmediatamente pudo llegar a acuerdos económicos con la parte demandada, dígase los hermanos Espaillat. Pero ¿qué sucede? Los hermanos de Ruby no llegaron a ningún acuerdo. Y de hecho, hay personas ahí en esa familia que tienen tan claros sus valores que no aceptan acuerdos. Y para muestra un botón, nos dimos cuenta en el testimonio de uno de los hermanos de Ruby la indignación que tiene con este caso. También estuvieron evaluando lo que tiene que ver con algunas pruebas. Y entre tantas pruebas que hay una cantidad inmensa de pruebas que el juzgador en su momento tendrá la oportunidad de ir descartando algunas pruebas que entiende que no son relevantes para el proceso y para el juicio de fondo, pero si en algún momento alguien quizás pensó que pudiera haber una remota probabilidad de que no se pasara a juicio de fondo, bueno, con la cantidad inmensa de pruebas que hay, obviamente que se va a pasar a un juicio de fondo. Eso es más que cierto. Más que cierto. Y yo, a través de esta tribuna democrática, me atrevo a apostar que habrá juicio de fondo. Tiene que haber juicio de fondo porque la ciudadanía quiere respuestas.
En lo largo de este proceso, del conocimiento de esta audiencia preliminar, pasaron muchos incidentes, muchas situaciones, entre ellas la seguridad de Antonio Espaillat tuvo que ser retirada del salón de audiencias porque la seguridad de la audiencia, de esa audiencia solemne, se dio cuenta de que estaban armados y esto está prohibido. Y invitaron a estas personas a que se retiraran de la audiencia. Y lo invitaron a salir y fueron acompañados o quizás hasta escoltados afuera. Otra situación que ha causado mucha indignación de manera colectiva fue la agresión de este periodista. No sabemos si realmente es periodista o es comunicador, porque actualmente todo el mundo quiere ponerse la licenciatura en comunicación social. Ya es licenciado en comunicación social, ya es periodista y él tiene una participación muy activa en uno de los medios de comunicación, precisamente de Antonio Espaillat, y andaba defendiendo a su jefe. Y en el afán de defender, entonces tuvo la oportunidad de agredir físicamente a uno de los padres de las víctimas. Craso error. ¿Por qué? Porque le hace un flaco servicio a su jefe. Porque ahora, si hay indignación y hay repugnancia debido al accionar de este señor, entonces ahora esto se multiplica. Porque si en algún momento se le pudiera tender una ramita de olivo, entonces como la indignación es masiva, quizás es el que quisiera someramente defender algo que se pudiera defender en las acciones de los hermanos Espaillat, lamentablemente se va a echar para atrás. Porque nadie quiere tener un pueblo en contra. Nadie quiere tener un pueblo en contra. Entonces, dentro de las declaraciones, como decíamos, que escucharon testigos, quiero poner a continuación el testimonio de Gregory, que es uno de los principales testimonios, tanto así que su vida corre mucho peligro, porque ha recibido muchas amenazas. Eso lo dice él textualmente. También se le ha negado en los sitios de trabajo la oportunidad de laborar, y él solicitando, dice él, personalmente incluso, en centros en donde él inclusive conoce personas que saben de su trabajo, de su honestidad, de su eficiencia, pero no lo contratan. O sea, él tomar esta iniciativa valiente, que se la aplaudimos, le ha costado inclusive situaciones económicas. Vamos a escuchar el testimonio de Gregory, que fue muy valiente. A cualquiera de los que están aquí sí le pueden decir que no tenían conocimiento de lo que pasaba en esa estructura. ¿Por qué razón? Porque con la persona que ellos hablaban siempre era conmigo. Yo era la persona que le mandaba una y otra vez los problemas que teníamos constantes en la discoteca. Incluso desde cuando yo entré. Se le mandaban al señor Antonio Espaillat y a la señora Maribel las informaciones de las constantes filtraciones dentro del establecimiento, que se fueron agravando una y otra vez. Allá en ese establecimiento no se hacía nada sin la utilización del señor Antonio Espaillat, que muchas veces ni siquiera la señora Maribel podía autorizar nada, pero todo pasaba por filtración de él. Todo se pagaba con la tarjeta de la compañía de él. Él autorizaba hasta una aguja que se podía mover en ese lugar. ¿Qué pasa? Cuando yo entré habían filtraciones pocas, pero se fueron agravando y se le fueron informando, pero nunca se tomaron la medida correcta.
Mira, en lo poco que estamos escuchando del testimonio de Gregory, podemos identificar dos circunstancias primordiales. Número uno, que el señor Antonio Espaillat era el autor de todo. Todo. Y el mayor porcentaje de la culpa recae sobre él por ser el principal responsable. Él era la persona que autorizaba todo. Establece uno de los principales empleados de la discoteca ya desaparecida, Yexec. Pero, ahí él exime un poquito de culpa a la hermana, que está imputada también, y entonces recae toda la culpa sobre Antonio Espaillat. Eso es lo principal. Ahora, que él señala también, señala los desperfectos que con anticipación ya habían en la edificación. Esos desperfectos, Antonio Espaillat, nunca los tomó en serio. Siguió albergando personas en esa edificación y ahí están los resultados. ¿Qué sucede? Ya esto lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Lo que tiene que ver con la calificación jurídica que el Ministerio Público le ha dado, que es el homicidio culposo, en donde está un elemento común que es la negligencia. Es la negligencia. Pero ¿qué sucede? Ya hemos hablado que la pena de este homicidio culposo no pasa de 2 años. Entonces, ¿qué sucede? Se está trabajando este proceso penal. Si lo condenan en lo penal, obviamente, como no hay otra condena y no se puede fabricar otra condena después del incidente, ¿por qué? Por un principio de retroactividad de la ley. La ley no se te puede aplicar de manera retroactiva porque ya la Constitución inclusive lo establece. Pero ¿qué sucede? Si en este juicio penal se establece la culpabilidad, entonces Antonio Espaillat tiene que indemnizar con mucho dinero a todas las víctimas, aparte de que tiene que cumplir una condena. ¿Que hay presión mediática? Sí, hay presión mediática. ¿Que el pueblo está atento? Sí, el pueblo está atento. Porque a pesar de que pasó 1 año ya de ese lamentable incidente, sigue fresco como que pasó ayer. Entonces, ¿por qué refiero la parte de la presión mediática? Porque los jueces se cuidan mucho. Se cuidan mucho a la hora de emitir un fallo que esté involucrada la prensa y que sea un caso que genere un escándalo, una indignación colectiva, nacional. Porque saben que toda la culpa de lo que no se conozca en ese proceso penal, entonces recaerá sobre él, ya no como juez, sino como ciudadano común del país en donde vive. O sea que el juez tiene ahora mismo lo que comúnmente le llamamos una papa caliente. Se le está jugando. Tiene que hilar fino. Porque esto pasará a la historia. Él es el juez, porque esos tribunales son unipersonales. Él es el juez de la audiencia preliminar. Pero ¿qué sucede? Él no condena. Él solamente puede decir, este caso pasará a juicio de fondo. Y en el juicio de fondo entonces los jueces serán 3. Porque ya ese tribunal es un tribunal colegiado. Pero si ahí condenan a Espaillat, todavía Espaillat puede ir a la etapa recursiva y elevar un recurso de apelación a la corte del distrito, y si pierde ahí todavía le queda otra etapa, que es la etapa de la Suprema Corte de Justicia, a través de un recurso
que se llama recurso de casación. Ese recurso de casación, entonces, si este tramo del proceso, ha durado tanto tiempo, imagínense ustedes entonces, si vamos a juicio de fondo y luego de ahí vamos a la Suprema, se va a pelear mucho tiempo. Estos procesos penales desgastan bastante. Y le voy a decir algo, todavía, si en juicio de apelación él vuelve nuevamente y apela, y esos jueces de la corte ordenan un nuevo juicio porque no se evaluaron ciertos elementos, entonces todavía falta mucho proceso. Así que vamos a ver por mucho tiempo en los tribunales de la República Dominicana este asunto del caso Yexet. Vamos a ver por mucho tiempo en la prensa dominicana y en el Voz Populis, por mucho tiempo, este caso Yexet. ¿Qué yo lamento? Yo lamento varias cosas y el caso no ha terminado. Ya dije que va a durar mucho tiempo. Yo lamento que estas víctimas, lamentablemente en el proceso, son revictimizadas y se le mete el dedo en la llaga y tienen, lamentablemente, que revivir cada día ese momento difícil. Ciertamente hay personas que lo dicen claramente, yo no voy a negociar mi muerto, yo quiero justicia, con una indemnización independientemente de la cantidad de dinero que me den, no me van a quitar el dolor. Pero, ¿qué sucede? El negligente, materialista, amante del dinero, cada vez que tiene que indemnizar con 1 millón, 2 millones a una víctima, le duele. Le duele tanto como si estuviera en prisión. Le duele tanto como si estuviera en prisión. Y le duele más cuando piensa todo el dinero que tiene que indemnizar. ¿Por qué ustedes entonces creen que a sabiendas él mismo, Antonio Espaillat, de que sabe que sobre él recae una culpa por la responsabilidad que tenía con ese local y nunca la cumplió, y aún así sigue peleando el caso en los tribunales? No es por una cosa más que por su dinero. Porque si él dice, yo me declaro culpable, es mucho dinero el que tiene que dar, porque tiene que indemnizar a todas estas personas. Por eso, de manera rápida, a vapor, están buscando la manera de indemnizar personas y están indemnizando personas. ¿Con qué finalidad? Para desinteresar a esas personas, y ya lo que tiene que ver con la parte civil está resuelto, que es lo que realmente le interesa a él. Es que mi dinero yo no puedo dejárselo a esas personas que se murieron. Ese es su pensar, porque si no, no estuvieran en los tribunales defendiéndose de una posible condena de 2 años. De 2 años. Un millonario en República Dominicana, 2 años en una cárcel, la pudiera convertir en un resort. Pero ¿qué sucede? De esa culpa se desprende entonces la autoría civil, la responsabilidad civil y la cantidad de dinero que hay que desembolsar para cumplir con la solicitud de todas esas víctimas que todavía se están depositando querellas. Aún se está conociendo la audiencia preliminar, todavía se están depositando querellas porque el Poder Judicial dio un plazo, pero ese plazo no se ha vencido. Y el dinero que va a tener que dar es lo que le da fuerza a él para mantenerse peleando. Y si tiene que pasarse el proceso completo, incluyendo el recurso de casación, se va a pasar su vida entera peleando. Porque a él no le interesa reparar el daño. A él le interesa preservar su fortuna, que es el verdadero Dios del que tiene dinero.
Mi gente, muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerden que la plataforma de LPM Media Group es una plataforma completa. Puedes disfrutar descargando la aplicación. Es totalmente gratis para Android, también para iPhone. Solamente tienes que colocar LPM Media Group. Descarga la aplicación. No te van a cobrar un solo centavo. Y vas a disfrutar de 8 emisoras con un concepto cada una totalmente diferente. Así que ya lo sabes, Media Group LPM es la plataforma de los hispanos aquí en Estados Unidos. Esto es Estado de Derecho TV.